Hola, buenos días. Siempre hoy te dice. En esta enseñanza queremos compartir con todos ustedes. Voy a dar lo mejor de mí. Es el tema para hoy. Y para ello vamos a ir a la palabra de Dios, donde dice en Colosenses 2, 6, 8. Acompáñenme, por favor. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias porque siempre nos das un hoy de oportunidad para poder ir y sumergirnos en tu palabra, para poder compartir con ella y poder hacer las cosas a una manera como lo hemos recibido, viviendo en un ahora, en ese eterno presente. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, para poder vivir arraigados y edificados en ti. Por eso te damos todo el momento, a partir de ahora, con nuestros oídos atentos a tu mensaje. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que volvamos a leer la palabra de Colosenses 6, 2, 6, 8. Por eso, de la manera que recibieron, ya tomamos una decisión en Cristo Jesús como nuestro Señor. Pero hay en ese eterno presente el vivir ahora en Él. ¿Cómo? Arraigados. Tenemos que estar ahí, penetrados en Cristo. Pero fuera de eso, una vez que estemos ahí penetrados, tenemos que estar edificándonos, porque así dice su palabra, vivir edificados en Él. Y siempre confirmados en esa fe como se les enseñó. ¿Llenos de qué? De esa gratitud. Es una gratitud donde constantemente debemos ir a sus pies. Pero también nos hace una advertencia en el versículo 8 cuando dice que cuídense de que nadie los cautive con esa vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la cual está de acuerdo a los principios del mundo. Recuerden que aún habitamos aquí en esta tierra en un mundo sensual y caído, en el cual se le ha dado al enemigo dominio propio, dominio sobre la tierra. Pero no debemos de vivir así, no debemos de vivir en ese mundo que seduce. Debemos de vivir como lo dice la enseñanza en la palabra de Dios, que vivamos conforme a Cristo, no sometidos a ese mundo sensual y caído. Así que hoy es una nueva oportunidad de vivir en este hoy, arraigados, el cual es el desarraigo en el mundo, que proviene de descontar nuestra firme y fundamento propósito en Dios. Es la capacidad que debemos de tener de caminar sin trabas en este mundo, no por nuestra visión que esté captada por la promesa moral, ¿cierto? Sino por lo que Dios capta en nosotros, por esa promesa que Él nos ha dado de vivir seguros, confiados, firmes en ese fundamento que es Dios. Por eso, desde el capítulo 1 dice en Colosenses 3 que como ya hemos resucitado con Cristo, ya hemos entregado nuestra decisión de andar con Él, debemos de buscar las cosas que están arriba, debemos de concentrarnos todo donde Él está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, concentrar nuestra atención en las cosas de arriba, pero no en las cosas de la tierra. Pues porque hemos muerto a esa vieja naturaleza, hemos decidido andar ya no sometidos a ese mundo, sino que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así lo menciona el verso 3. Ahora bien, el segundo verbo que debemos de andar después de vivir arraigados, debemos de decir que vivimos edificados. Edificados en ese fundamento que nadie puede cambiar, que es Jesucristo. Debemos andar en ese fundamento. Es una decisión personal, no grupal. Es algo que nosotros debemos de tener esa pregunta. ¿Cómo podemos edificar sobre Cristo un fundamento seguro? Pues, mis queridos, lo primero que tenemos que hacer nosotros es estudiar las Escrituras. Cuando yo tengo ese aroma de la palabra de Dios penetrada en mí, pues me va a dar ese fundamento para poder edificarme continuamente. Las escrituras se deben de leer pues como aparecen, tal cual, para poder
imitar a Cristo Jesús, el cual nosotros hemos decidido imitar voluntariamente. Lo segundo que hemos de hacer es orar y ayunar. Si yo oro, no es un monólogo, no es solamente irlo a hacer con mis fuerzas o con lo que yo perciba de mi propia vida o las situaciones que yo esté teniendo en este momento actualmente, sino es ir en ese diálogo, es presentarme, como lo dice el Salmo 5.3, es ir de madrugada, presentarme y quedar en espera de todos mis ruegos y peticiones a la voluntad del Padre. Pero adicionalmente debemos de ayunar. El ayunar es como ese agente secreto el cual tú tienes que ir de rodillas al Padre a solas para poder clamarle continua y constantemente sobre las peticiones, pero no solamente sobre las peticiones, sino las revelaciones, sobre la salud, sobre cualquier situación que estés viviendo y tengas la necesidad. Pero también nosotros debemos de participar de la Santa Cena. Cada domingo nosotros en las predicaciones debemos de esperar ese momento de poder ir a la mesa con el Padre. Y como cuarto, seguir el sabio consejo. Nosotros debemos de saber que en su palabra está toda esa sabiduría que nos enseña a que nosotros podamos avanzar un paso más, ir firmes y seguros, pero ya no desde mi perspectiva, ya no de mi sabiduría humana y meramente diabólica, como lo menciona Santiago, el apóstol, sino también esa sabiduría divina, esa sabiduría que es someter toda mi voluntad a la voluntad del Padre, tal cual lo hizo el Señor Jesucristo. Pero también nosotros debemos amar y servir al Señor. Amar y servir de todos los mandamientos, dice su palabra, que ¿cuál es el más importante? Y fíjense que Marcos 12, 29, 31, quiero que me acompañen allí, porque Jesús contesta claramente cómo es amar y servir al Señor. Su palabra dice, el más importante es, escucha Israel. Ahora cambiemos el nombre, quítale Israel y coloca tu nombre. Escucha, Alfredo. El Señor nuestro Dios no es único mío, sino es el Dios de todos, pero el único Señor. Dios para todos, un solo Señor. Luego dice, ama al Señor tu Dios, el que ya decidiste o el que quizás en este momento estás percibiendo para poder someterse a la voluntad del Padre. Ama al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón. Pero no basta solamente con el corazón, no estamos hablando del músculo, sino de todo su ser. Y fuera de eso dice con toda tu alma, o sea, con la mente, con todos tus pensamientos, con las emociones, o sea, con todo tu sentimiento, y con la voluntad tuya, que es con el decir y el hacer. Por eso dice, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero en el 31 habla específicamente que el segundo mandamiento es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, hay que amar, después de amar a Dios, hay que amar al próximo como a ti mismo. ¿Cómo te amas tú mismo? ¿Sí? Hace referencia a Deuteronomio 6, 4, 6. Y el Señor dice que no hay otro mandamiento más importante que estos. Fíjense que en Deuteronomio 6, 4, 6 me lleva a Juan 14, 21, que viene otra pregunta que nace allí. Y dice, ¿y quién es el que me ama? Y su respuesta es clara y contundente. El que hace suyos mis mandamientos, pero además dice, y los obedece. No hay exclusión, ¿cierto? Sino hay un complemento. Hay que hacer el mandamiento, cumplirlo, pero además hay que obedecerlo. No es de vista, es de acción. ¿Y quién es el que me ama? El que me ama a mí, amará también a mi Padre. Y mi Padre lo amará. Yo también lo amaré y me manifestaré con él. Ahora, servir a Dios, es decir, debemos de ser unos verdaderos lavapiés. ¿Y qué es ser un lavapiés? Lavapiés es saberse ceñir la toalla a la cintura
y en amor colocarse en los zapatos del otro, sin la necesidad de vivir la vida del otro, ¿cierto? Imagínense yo cargando las cargas o los problemas de los demás, pues me volvería loco. O cualquiera de ustedes donde se cargue las cargas de otra persona, pues se va a emproblemar con el problema del otro, ¿sí? Pero sí debemos de colocarnos, ¿sí?, ceñidos a la cintura en los zapatos del otro. ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué es lo que yo le puedo dar al otro, al próximo? Porque fíjense que el primero y el segundo mandamiento, el primero complementa al segundo, pero el segundo no se puede ejercer si no tienes el primero. Muy difícilmente yo voy a amar al prójimo si no amo a Dios. Pero si yo digo que verdaderamente amo a Dios, pues yo amo al próximo. Me queda mucho más fácil porque entiendo lo que Cristo hizo por ti y por mí, ¿cierto? ¿Que fue hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces yo no cargo el problema de los demás, pero sí me coloco en los zapatos del otro. Me coloco en el problema del otro para poder entender y poder, con sabiduría revelada por la palabra de Dios, aportar a sus necesidades. El otro punto es vivir tal como Cristo lo hizo. ¡Wow! ¡Qué reto! Pero qué oportunidad. Qué deleite más hermoso nos da el Señor de poder trabajar para Él, porque el trabajo no es en vano. Cuando lo hago con mis limitadas fuerzas, paso la vida ahí para un lado y para el otro. Y quizás algunos dicen, ay, tan chévere como me aportó tal persona. ¿Cómo se llamaba esa persona? No sé. Era un caminante, era una persona que transitaba, pero ayudó en un momento de debilidad en mi vida. Pero qué bonito es saber que esa persona dice, no sé quién era, cómo se llamaba. Lo único que sé es que me compartió la vida de Cristo. Y la vida de Cristo ha transformado mi vida. Eso es la oportunidad, con un deleite muy hermoso, de saber que tu trabajo, que mi trabajo no es en vano. La palabra de Dios en Filipenses 3, 14, 15 dice, y sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Qué regalito Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? Es un regalo precioso. ¿Por qué? Porque cada mañana, cada día que yo avanzo, cada semana, pues voy avanzando a esa meta, que es ganar el premio que Dios nos da a cada uno que le atrae en su momento y en su tiempo, en ese llamado, pero en Cristo Jesús. Para poder compartir y hacer ese pleroma, ese amor, ese cuán ancho, largo, alto y profundo, que verdaderamente es ese amor de Dios. Entonces, habiendo caminado o escogido el camino del bien, es el que nos brinda una vida tranquila, una vida en paz, y debemos de permanecer cogiditos de la mano del Todopoderoso, permitiéndole a Él, solamente a Él, porque hay muchos engañadores que te ofrecen cosas y momentos y oportunidades que se van desvaneciendo porque las actúan desde sus propias emociones o desde un mundo sensual y caído para poderte sacar del camino, para que te persuadan y te saquen para que tú pierdas la dirección. Pero como estás montado en ese transatlántico en el cual te da una dirección, que el timonel es Jesucristo y que no cambia de curso, sino que Él le da la dirección a tu vida, entonces debemos de edificarnos en Él, pero constante y continuamente. Cada uno, vuelvo y repito, desde su propia etapa de vida que se encuentre, desarrollando ese proceso de santificación. Claro, tienes el punto de partida que ya te dio ese mejor regalo, que es nuestra salvación y la vida eterna. Y si no la has hecho, al final de esta predicación te voy a invitar a que tomes esa decisión para que tú estés en ese punto de partida donde recibas la salvación y la vida eterna. Eso es muy importante. Pero cuando nosotros ya tenemos ese proceso de santificación, nosotros debemos de impactar desde mi lugar. ¿Desde mi lugar a dónde? A la sociedad, es decir, al próximo.
tal cual lo menciona el segundo mandato, como viviendo una vida en santidad, una vida donde pueden persuadirte, pueden tratar de engañarte, sacarte del camino, las necesidades, las circunstancias, los problemas, cada continuo avance de tu propia vida o de mi propia vida. Cada uno la tiene que examinar, pero nosotros debemos de impactar a una sociedad. ¿Cómo? Conforme a la voluntad del Padre, cómo nos está enseñando. Y ahí aparece una advertencia en el versículo 8 que lo hablábamos al comienzo. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. ¿Te estás dejando engañar hoy? ¿Te estás emproblemando en el círculo vicioso de tus propios problemas, de tu hogar, de tu trabajo, de tu familia, de la propia iglesia? Mucho cuidado, porque nosotros no vivimos bajo los principios de este mundo, sino conforme a Cristo. No somos soldados encubiertos de Dios, sino vamos en formación de frente a esos ataques del enemigo, a esos ataques que vienen constantemente y directamente o indirectamente, pero no nos dejemos persuadir. Cada uno de nosotros es una pieza valiosa para Cristo. Cada uno de nosotros tiene un propósito para Dios. El tema es cómo estás contando hoy tu historia. ¿Cómo le estás permitiendo a Dios que trabaje en ti? Avancemos y así podemos ver todo lo que Dios nos está mandando a hacer bajo principios, bajo mandatos, bajo estatutos, bajo normas, bajo leyes. Él nos lo está marcando en su palabra. Pero mucho cuidado, porque podemos dejarnos engañar por principios de este mundo, de un mundo sensual y caído. Ahora, ¿cómo se representa comúnmente el enemigo en estos principios de este mundo? Con palabras o frases tan cotidianas que arrancan desde tu propia mente. Cuando de pronto dices, después oras. Dejémoslo para mañana. Hoy estoy cansado. O quizás decimos, ay, tengo mucho trabajo. O quizás hay tanto trabajo en mi estudio que no tengo el tiempo ni la capacidad para poder atender los asuntos relacionados con Dios. Entre muchos y muchos más. El propósito de todo el enemigo es separarnos de Dios constante y continuamente. Ese es su propósito que nos enmarca a nosotros. El que nosotros nos dejemos desviar del camino o que el enemigo nos separe y que nosotros lo permitamos separarnos de Dios. Y cuando hablamos del mundo, no es de la creación del planeta Tierra de Dios, sino de aquellas cosas que van en contra de Dios. ¿Cómo cuáles? El egoísmo. Uno de los factores que mayor influencia tiene hoy por hoy en los divorcios, en las parejas matrimoniales, precisamente es el egoísmo. El egoísmo aún entre los propios cónyuges. O quizás egoísmo entre los padres con los hijos, o los hijos con los padres, o la separación aún entre las familias del uno o el otro. ¿Saben? También el odio. Apúntenlo ahí. El odio. El estar en continua rivalidad frente al otro porque hace o porque no hace, porque dice, porque no dice. Ese odio nos lleva a penetrarlo en el corazón para que aparezca el resentimiento, para que aparezca la amargura. Pero también el orgullo que nadie lo puede hacer mejor que yo, porque si alguien lo hace mejor que yo, entonces está dañando la perspectiva de la cual yo estoy diseñado y para la cual soy el único que la debo llevar. Por eso hagamos una especie de autoevaluación y preguntémonos en lo dicho: ¿habrá en mi vida, aún habiendo tomado el buen camino, egoísmo? ¿Habrá odios? ¿Habrá orgullo? Ahora bien, como somos ciudadanos del cielo, fíjense y acompáñenme en Filipenses 3:12. No es que ya lo haya conseguido todo, dice su palabra, o que ya sea perfecto. Pero ahí viene un punto seguido y ojo a lo que dice. Dice, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Es muy bello saber que no es solo para mí, es un Dios para todos, para toda la humanidad. Hermanos, dice en el verso 13, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago,
olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Es decir, hay que desaprender para seguir aprendiendo. Sigo avanzando hacia la meta, ¿para qué? Para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Les voy a colocar un ejemplo. En la ciudad de Bogotá se está construyendo una mega obra. Y esa mega obra se llama el metro. Y ese metro, los habitantes que están en la ciudad de Bogotá pueden ver unos huecos enormes que se están haciendo, se están cavando con unas maquinarias especiales para sacar un terreno que en la ingeniería se llaman terrenos malos. Malos porque no tienen buen soporte para poder hacer estructuras a la superficie. Y sin embargo se hacen a unos 20, 30, 40 metros, dependiendo lo que cada espacio de la ciudad esté necesitando, y sacan esos terrenos malos para colocar unos terrenos buenos, unos concretos reforzados. Y cuando se vacían esos concretos reforzados sobre esos terrenos malos es para solidificar el terreno y quede un terreno firme, para luego colocar un terreno estable. Se pueden ustedes imaginar esos trenes que van a pasar a grandes velocidades y donde un elemento se llegue a desplazar 2, 3, 4, 5 centímetros, puede llegar a generar un impacto de caos enorme en la sociedad. Pero esto tiene que estar planeado para que no se baje ni un milímetro en estas estructuras superiores. Pero ¿a dónde voy yo con la relación de que somos ciudadanos del cielo? Y de que Dios nos ofrece de acuerdo a su llamamiento. Yo desaprendo, tal cual como en esos terrenos, sacar el terreno malo de mi vida, del pasado, lo dejo atrás, pero inmediatamente me tengo que esforzar. ¿Para qué? Para seguir colocando fundamentos buenos en la palabra de Dios, de la palabra de Dios en mi vida. Porque si no lo hago inmediatamente, yo puedo desaprender de esa vieja naturaleza, pero lo que hago es que si dejo ese terreno vacío, pues es como ese demonio que sale de la persona y luego pasa un barrido y ve que la casa está limpia, de la cual fue expulsado, y trae 7 demonios más pesados porque saben con quién se va a enfrentar nuevamente. Entonces tu vida tiene que estarla llenando, desaprender, dejar el pasado atrás, llenar sus tanques para que su vida esté en Cristo Jesús, esté fuerte, que es su roca permanente, y de ahí pueda solidificarse para armar una casa sobre la roca. Así es el llamamiento de Dios que nos está ofreciendo. Entonces aquí podemos preguntarnos cada uno el proceso que lleva con base en la decisión que has tomado. La decisión del bien, de la vida, y cómo anda mi proceso en ese caminar con Cristo. ¿Necesita algunos ajustes en ese terreno? ¿Necesita algunas remodelaciones internas dentro de tu propia casa? ¿Voy de acuerdo al cumplimiento por lo que Cristo, dio su vida por mí? ¿Me estoy esforzando por avanzar una milla más? Porque así voy a entrar en calidad y en cantidad. Y mis generaciones próximas, aún inclusive las que están andando, van a poder avanzar, ir tranquilos, seguros en esos trenes rápidos que nada les va a pasar. Nosotros somos testimonio de luz. Entonces nosotros, aun cuando estemos en un campo de batalla, sabiendo que Dios es quien produce en cada uno el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. En Filipenses 2:13 lo marca. Fíjense y nótense que es su buena voluntad, no es mi buena voluntad. Su buena voluntad es en el tiempo y el momento de Dios. Quizás hoy es tu tiempo y momento. Permítele a Cristo que transforme hoy tu vida. Permítele que Él llene tus tanques. Él lo hace muy amablemente. Él es un caballero. Entonces estamos recibiendo el consejo que nos da esos versos 14 y 16, donde dice que Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer para que se produzca su buena voluntad. Entonces hagámoslo como dice en el 14, todo sin quejas ni contiendas. No hay que pasar por las quejas. Las quejas nos están debilitando, las contiendas nos irritan. Estamos viviendo en una sociedad, en un mundo caído difícil. Pero eso a lo largo de la historia ha sucedido, cada una con su capítulo. ¿Y qué es lo que dice el verso 15? Para que sean intachables y puros, hijos de Dios.
Y dice algo clave, sin culpa. ¿En medio de qué? De una generación torcida y depravada. ¿Por qué? Porque en ella ustedes brillan como las estrellas en el firmamento. Qué hermoso regalo hoy nos da en ese verso 15 el Señor. O sea, nosotros brillamos como estrellas que brillan en ese firmamento. Por eso en el 16 dice, manteniendo en alto la palabra de vida. Así que cada día de Cristo que me ofrece en mi vida, debo de hacerlo y sentirme satisfecho, porque no he corrido ni trabajado en vano. Lo he corrido y lo he trabajado de acuerdo a la estatura de Cristo para mi propio bien y el de mi semejante. Entonces Dios se va a encargar de todas mis cosas. Yo debo sumergirme en sus cosas. Acompáñenme a Jeremías 17, 7, 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. No la coloquemos en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas son limitadas, son escasas. Vamos a perder día tras día. Confiemos como hombres en el Señor. Pongamos todo en Él. ¿Por qué? Porque será como un árbol plantado junto al agua. ¿Qué hace? Se extiende sus raíces hacia la corriente. Eso los que viven por los lados del eje cafetero saben que al pie de las quebradas o los riachuelos crecen los bambús. Y ellos son unos depredadores de todo el terreno. Ellos se reproducen tan rápido que no le permiten a otras especies crecer en esos espacios. Por eso uno ve unos guaduales hermosísimos, ¿cierto?, en el camino y que generan unos ambientes muy hermosos. Pero ellos van avanzando, van avanzando. Entonces nosotros debemos de permitir, como seguidores de Cristo, o como si tú te comprometes a partir de hoy, extender raíces para que otros puedan tener millas ya ganadas por la decisión que hemos tomado hoy. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. ¿Cómo estás tú? ¿Estás dando buen fruto o poco fruto o nada de fruto? En época de sequía no se angustia. ¿Por qué? Porque hace como esos guadales. Guardan su alimento, como los camellos, guardan su alimento y nunca van a dejar de dar fruto. Tú nunca vas a dejar de dar fruto. Al final cuenta, sí, todo va a salir bien. Y si no sale bien hoy, esfuérzate para mañana. Descansa en el Señor. Deleítate en Él. Porque quizás todavía no es tu tiempo. Solamente sé fuerte y valiente. Ten valor y firmeza. Josué 1, 7, 9. Y así vas a poder saber que siempre hoy tienes una cantidad de oportunidades para que tu plan sea cambiado por el plan de Dios. Y hoy permítele que el Señor entre a ti y a mí. Yo los invito que podamos orar en este momento para poder decirle gracias, Dios. Gracias porque tú has sido hermoso. Gracias porque tú eres hermoso. Gracias porque tú serás hermoso. Porque confiamos y entregamos nuestra vida a ti con esa confianza de ese árbol bien plantado junto a las aguas. Porque nuestras raíces van a estar firmes, van a estar seguras y no vamos a temer a ninguna angustia. Porque estamos cimentados en la raíz, en la roca fuerte que es Cristo. Señor, que a partir de ahora lo hagamos todo sin quejas ni contiendas. Que hoy seamos puros e intachables como hijos de Dios. Quita toda culpa, Señor. Toda culpa quizás de iniquidad o quizás por voluntad propia de esos pecados. Vivimos en una generación, Señor, que está torcida. Y hoy, Señor, es nuestra responsabilidad poder dejar que brillen como brillan las estrellas del firmamento. Debemos de ser un aporte y debemos de ser facilitadores, lavadores de pies, para que
cada uno de nosotros podamos entregar su buena voluntad a ti. Señor Jesús, te damos toda la gloria y la honra a ti. Y sabemos que como ciudadanos tuyos, escogidos, con un propósito, hoy muchos más llegarán a tus pies. En el nombre de Jesús y bajo la unción de tu Santo Espíritu lo hemos declarado en Cristo Jesús. Amén y amén.